Cuando escuchas una historia absurda, tu mente se confunde, se resiste, pero casi sin darte cuenta, a continuación sonríes. ¿Y sabes por qué? Porque reconoces a la vida y reconoces que en el fondo es así, llena de contradicciones, incoherencias y giros imposibles. Pues eso mismo entendió hace más de 2000 años Chuang Tzu, un maestro taoísta que eligió enseñar con paradojas y relatos aparentemente sin sentido, sin respuestas claras. Te mete de lleno en situaciones tan ilógicas que, curiosamente, revelan verdades profundas y cotidianas, que solemos llamar sentido común. Y es que el Tao nos explica con lógica. Es fluido, cambiante y contradictorio a veces. Por eso Chuang Tzu no es sabiduría de palabras ordenadas, sino el maestro de los huecos y silencios que esas palabras dejan abiertos, por donde ese algo más grande que tú y yo puede entrar. Hoy te voy a contar 20 relatos breves de Chuang Tzu. Escúchalos con mente abierta y corazón tranquilo. No busques la lógica, busca sentirlos, como quien escucha música, sin analizar las notas, solo sentir cómo vibran en tu interior. Cada historia vendrá seguida de una pequeña reflexión personal que no pretende explicar lo inexplicable, sino transmitir la esencia de lo que yo he sentido, y que puede ser muy diferente a lo que tú percibas. Así, si quieres, podemos compartirlo en los comentarios. Así que suelta la mente y recuerda que la vida se entiende mejor cuando dejas de tratar de entenderla en exceso. Comenzamos. El árbol inútil. Hui Tzu se acercó a Chuang Tzu con tono burlón. Tengo un árbol enorme, de esos que llaman apestosos. Su tronco es tan retorcido, tan lleno de nudos, que no se puede sacar una tabla recta. Sus ramas se tuercen sin sentido, como si la lógica las hubiera abandonado. Nadie lo quiere. Está al borde del camino, ignorado por todos los carpinteros. Como tus enseñanzas, grandes, pero completamente inútiles. Chuang Tzu sonrió con calma y le dijo: ¿Has observado alguna vez al gato salvaje? Agazapado, sigiloso, salta hacia su presa, salta otra vez y termina cayendo en una trampa. Ahora piensa en el yak, ese animal enorme como una nube de tormenta. Imponente, sí, pero no puede cazar ratones. Tu árbol dices que es inútil. Entonces plántalo en una tierra árida. Déjalo crecer solo, lejos de todos. Pasea a su sombra. Descansa bajo su copa. Ningún hacha lo querrá. Ningún decreto lo derribará. Inútil, tal vez, pero su inutilidad lo salva. La utilidad obsesiva nos hace vulnerables. A veces aquello que todos rechazan por inútil es precisamente lo que sobrevive, lo que nos permite respirar y crecer en paz. Pero ¿qué ocurre cuando lo útil se impone fuera de lugar? Veámoslo en la siguiente historia. Un vendedor de sombreros y un gobernante capaz. Un comerciante de la región de Sung emprendió un largo viaje cargado de sombreros ceremoniales de seda. Su destino, las tierras salvajes del sur. Pero allí, los hombres llevaban la cabeza completamente afeitada y sus cuerpos estaban cubiertos de tatuajes. ¿Qué interés podían tener en sombreros ceremoniales? Ninguno. Su mercancía no tenía valor en ese lugar. Del mismo modo, el legendario emperador Yao había gobernado toda China con sabiduría y justicia. Había llevado a su pueblo a un estado de paz tan profundo que al regresar de una visita a los 4 hombres perfectos en las montañas de Kuxi,
al cruzar la frontera hacia su propia ciudad, su mirada ya no reconocía trono alguno. La sabiduría, cuando es auténtica, deja de buscar utilidad en el poder, y cuando lo útil pierde su contexto adecuado, se vuelve absurdo. Pero ¿qué hay detrás de esas utilidades aparentes? Quizás la siguiente historia nos ayude a descubrirlo. El aliento de la naturaleza. Cuando la gran naturaleza suspira, no emite sonidos por sí sola, pero al pasar por las formas del mundo, surgen voces. Sopla el viento, y cada tronco hueco, cada grieta en los árboles de la montaña, se convierte en una flauta única. Allí, entre los viejos árboles de los riscos, nacen mugidos y zumbidos, silbidos agudos, gruñidos profundos, ecos melancólicos. Una voz despierta a otra, se entrelazan. Cuando el viento es suave, la canción es tímida. Cuando sopla fuerte, estalla en estruendo. Y cuando el viento cesa, los sonidos mueren. Todo queda en silencio. Pero por un instante, todo tiembla. Yu dijo: «Ya entiendo. La tierra tiene su música, hecha de 1000 orificios. El hombre tiene la suya, hecha de flautas e instrumentos. Pero ¿quién interpreta la música del cielo?». El maestro Qi respondió: «Algo sopla a través de todo lo que existe, y también hay algo que hace callar. ¿Ese algo qué es?». No somos la fuente del sonido ni de lo que hacemos. Somos grietas por donde pasa el soplo. No importa tanto el ruido o la acción como lo que lo origina y lo apaga. Pero ¿cómo reconocer ese poder invisible? El próximo relato nos mostrará un camino imposible. El gran conocimiento. El gran conocimiento lo ve todo como uno. El conocimiento pequeño, en cambio, se rompe en miles de partes. Cuando el cuerpo duerme, el alma regresa al uno. Pero al despertar, se abren los sentidos y con ellos llegan las distracciones. El mundo comienza a sonar. Cada experiencia activa un eco. Y el corazón se llena de deseos, decisiones, dudas. Pequeños miedos erosionan la calma. Los grandes miedos devoran al alma entera. Los hombres juzgan. Esto está bien, esto está mal, como si lanzaran flechas hacia blancos invisibles. Sus decisiones suenan firmes, como tratados imperiales. Pero sus argumentos caen más rápido que las hojas secas en invierno. Sus palabras fluyen como orina. Una vez fuera no hay vuelta atrás. Al final quedan bloqueados, atrapados en sus propias redes. La mente se cierra como una cañería vieja. Ya no fluye luz por ella. El placer, la ira, la tristeza, la alegría, la esperanza, el arrepentimiento, la duda, la decisión. Todo eso no es más que distintos sonidos en una misma flauta. Son hongos brotando del mismo moho. El día y la noche pasan sin aviso. ¿Y de dónde viene todo esto? Basta. Tarde o temprano, uno se encuentra con aquello de donde brota todo esto. Sin aquello no habría esto. Sin esto no habría canales por donde el viento pueda soplar. Hasta aquí podemos llegar con palabras. Lo que hay más allá no puede entenderse con la mente. Tal vez haya un gobernante verdadero detrás de todo, un poder que lo ordena todo sin mostrar jamás su forma, que actúa, pero no se ve. La verdadera sabiduría no está en acumular respuestas, sino en disolver preguntas.
Detrás de lo visible hay algo sin forma que mueve todo, pero nuestra mente a menudo lo olvida. Observa qué sucede cuando nos cerramos en un solo punto de vista. Las 3 de la madrugada. Cuando la mente se encierra en su propio punto de vista, cuando se aferra a una parte y niega la totalidad, aparece lo que los sabios llaman las 3 de la madrugada. ¿Qué es las 3 de la madrugada? Un domador de monos habló a sus animales: con respecto a vuestras castañas, os daré 3 por la mañana y 4 por la tarde. Los monos se enfadaron. Entonces el hombre dijo: está bien, os daré 4 por la mañana y 3 por la tarde. Y esta vez todos se sintieron satisfechos. La cantidad era la misma, pero en un caso hubo rechazo y en el otro alegría. El domador no perdió nada al adaptarse, comprendió el juego de las formas y fue más allá de ellas. El sabio, como él, no se queda atado a una versión, ve los opuestos a la luz del Tao, y al hacerlo, camina por ambos caminos a la vez. Lo que nos perturba no es la realidad, sino cómo la vemos. El sabio no pelea con las formas, fluye con ellas, aceptando lo que viene. Pero ¿cómo lograr esa fluidez? Observa con atención al protagonista del siguiente relato. Destazando un buey. El cocinero del príncipe Wen Hui estaba destazando un buey. Movía el cuerpo con precisión, una mano aquí, un hombro allá, presión con la rodilla, el pie girando, y el buey se deshacía suavemente. El cuchillo silbaba como brisa entre los árboles, ritmo, fluidez, como si danzara una coreografía antigua, como si cortara al compás del Tao. «Magnífico», exclamó el príncipe, «tu técnica es perfecta». El cocinero se detuvo, limpió su cuchillo y respondió: «¿Técnica? No uso técnica. Sigo el Tao, más allá del método». Al principio, cuando empecé, veía al buey como un todo, una masa informe. Tras 3 años, empecé a ver las líneas, las formas, las partes. Ahora ya no veo con los ojos. Mi cuerpo, todo él, percibe. Mis sentidos descansan. Mi espíritu trabaja sin esfuerzo. La hoja no busca, simplemente encuentra. Va por donde hay espacio. No corta hueso. No fuerza. Se desliza por la grieta oculta, por el hueco natural. Por eso, este cuchillo me ha durado 19 años. Miles de bueyes, y aún corta como el primer día. El mal cocinero corta, el bueno desliza. Yo me detengo ante cada obstáculo, escucho, siento, y cuando es momento, la pieza cae sola. Después me detengo, limpio la hoja y dejo que la alegría del Tao me atraviese. El príncipe asintió profundamente. Sí, mi cocinero me ha mostrado cómo debiera vivir mi propia vida. Forzar la vida es como cortar hueso, desgasta y lastima. La sabiduría auténtica consiste en encontrar el espacio natural donde todo fluye para ti sin esfuerzo. Ahora mira qué ocurre cuando el destino impone condiciones aparentemente adversas. El hombre con un solo pie y el faisán del pantano. Kung Wen Xian observó a un funcionario mutilado, al que le faltaba un pie. Una víctima de la política, pensó.
¿Qué clase de destino es ese?, exclamó. ¿Fue el hombre quien causó esto o fue el cielo? Y el hombre mutilado respondió con calma: fue el cielo. Cuando me dio la vida, también me dio este camino distinto. Me hizo visible, me empujó a la política, y ahí encontré mi forma. Mírame, un solo pie, y sin embargo, sigo siendo un hombre completo. Después señaló hacia el campo. ¿Ves ese faisán del pantano? Tiene que dar 10 saltos para un solo grano de arroz, 100 pasos para un sorbo de agua. Pero nunca pide que lo encierren en un corral. Podría tener comida fácil, agua abundante, y sin embargo, prefiere buscarlo poco, por su cuenta, libre, salvaje, suficiente. No toda pérdida es desgracia. A veces la libertad más profunda nace de elegir escasez frente a comodidad enjaulada. Pero ¿qué pasa si intentas cambiar el mundo sin antes transformarte tú? La próxima historia tiene una clave para esto. Ayuno del corazón. Yen Hui, discípulo predilecto de Confucio, fue a despedirse de su maestro. ¿A dónde vas?, preguntó Confucio. A Wei. He oído que su príncipe es autoritario, egoísta, insensible al sufrimiento de su pueblo. El campo está lleno de cadáveres. El pueblo desespera. Usted enseñó que donde hay desorden es allí donde uno debe ir. Quiero aplicar lo aprendido. Tal vez pueda hacer una diferencia. Confucio lo miró con gravedad. No sabes lo que haces. El Tao no responde a las ansias ni a la buena voluntad. Si fuerzas tu energía, caerás en confusión y luego en ansiedad. Los antiguos buscaban primero el Tao en sí mismos. Solo entonces miraban hacia afuera. Si tú no tienes el Tao, ¿cómo esperas transformar a otros? Entonces intentaré otra estrategia, dijo Yen Hui. Me presentaré como un hombre modesto, sin agenda propia, apoyándome en los ejemplos del pasado. Fingiré sumisión sin renunciar a mis principios. Así ganaré su confianza. No, interrumpió Confucio. Aún no has visto su rostro ni sentido su carácter. Tal vez sobrevivas, pero no transformarás nada. Lo externo puede doblarse, lo interno no. Yen Hui se rindió. He agotado mis ideas. Maestro, ¿qué me aconseja? Confucio respiró hondo y respondió: ayuna, no del cuerpo, ayuna del corazón. ¿Ayuno?, preguntó Yen Hui. Vengo de la pobreza, ya sé lo que es pasar hambre. No hablo de comida. El ayuno del corazón es otra cosa. Significa oír sin oídos, comprender sin mente, percibir con el espíritu. Cuando las facultades están vacías, el ser entero escucha, sin pensamientos, sin esfuerzo, solo presencia. Entonces surge la unidad interior, y de esa unidad nace la verdadera libertad. Yen Hui comprendió. Era mi idea de mí mismo la que bloqueaba el camino. Si vacío eso, estaré libre para simplemente ser. Exacto, dijo Confucio. Si puedes hacer eso, podrás estar entre los hombres sin perturbarlos. No lucharás contra sus máscaras. Si quieren oír, canta. Si no, guarda silencio. No cures, no corrijas, solo permanece. Serás uno de ellos, y eso bastará. Es fácil quedarse quieto y no dejar huella. Lo difícil es andar sin tocar la tierra. El Tao no se alcanza con estrategias humanas. Se vuela, sí, pero sin alas. La sabiduría no está en saber, sino en la claridad de quien ha olvidado incluso eso.
Mira esta ventana, solo un hueco en la pared, pero por ese hueco entra toda la luz. Quien busca cambiar el mundo desde el ego solo multiplica el ruido en el mundo. Pero quien se vacía de sí mismo se convierte en luz, transformando sin pretenderlo. Y cuando esta comprensión llega, ¿cómo se afronta algo tan grande como la muerte? Tres amigos. Tres amigos discutían sobre la vida. Uno de ellos preguntó: ¿pueden los hombres vivir juntos sin ser conscientes de ello? ¿Trabajar juntos sin producir nada? ¿Volar por el espacio y olvidar que existe un mundo sin fin? Se miraron los tres y rompieron a reír. No sabían cómo explicarlo, pero desde ese instante fueron más amigos que nunca. Tiempo después, uno de ellos murió. Confucio, fiel a los rituales, envió a un discípulo para que ayudara en las exequias. Al llegar, el discípulo encontró a los otros dos. Uno tocaba un laúd, el otro entonaba una canción improvisada. «Oye, Sun Hu, ¿dónde te fuiste? Oye, Sun Hu, ¿dónde te fuiste? Te has ido a donde en verdad siempre estuviste. Y nosotros seguimos aquí. Maldición, nosotros estamos aquí». El discípulo se escandalizó. ¿Cómo pueden cantar de esa forma en un funeral? ¿Dónde aprendieron semejante irreverencia? Los amigos se miraron de nuevo y rieron. «Pobre chico», dijeron, «aún no conoce la nueva liturgia». Cuando se ha tocado lo esencial, ni siquiera la muerte es temida. Las despedidas se vuelven ligeras y llenas de complicidad. Pero ¿cómo actuar cuando vemos que otros se aferran demasiado a lo efímero? Veámoslo ahora. El velatorio de Lao Tzu. Lao Tan había muerto. Qin Shi fue al velatorio. Lanzó 3 alaridos secos y se marchó a casa. Un discípulo escandalizado lo detuvo. ¿No era usted amigo del maestro? ¿Cómo puede despedirlo así, sin más? Qin Shi respondió: al principio creí que era el más grande de los hombres. Ya no. Cuando llegué vi ancianos llorando como si se hubiera muerto su hijo. Vi hombres sollozando como si hubieran perdido a su madre. ¿Y cómo los ató tanto así? Con palabras que no debía haber dicho y lágrimas que no debió provocar. El maestro debilitó su ser. Se dejó arrastrar por emociones, por apegos, por una contabilidad que el cielo no lleva. Olvidó lo que se le había confiado: vivir desde el centro, sin dejar rastros. Él vino cuando era el momento, se fue cuando tocaba. El que acepta su hora y la cumple, no tiene lugar para el duelo, ni para la celebración. Los antiguos lo decían con 4 palabras: Dios corta el hilo. Nunca has visto arder un fuego de ramas. El fuego no muere, solo cambia de lugar. ¿Dónde arde ahora? Nadie lo sabe, pero estas brasas ya se apagaron. Aferrarse al duelo revela apego, no sabiduría. Quien vive desde el Tao deja fluir la vida y la muerte sin resistencia. ¿Qué ocurre cuando intentamos aferrarnos al poder o a la utilidad aparente? Sigamos escuchando. Confucio y el loco. Confucio estaba de visita en el estado de Chu, cuando un hombre extraño, Qian Yu, el loco de Chu, apareció en la puerta del maestro, cantando como si hablara con un dios olvidado. «Oh, Fénix, Fénix,
¿Dónde quedó tu virtud? No puede alcanzar el mañana, ni traer de vuelta el ayer. Cuando el mundo tiene sentido, los sabios sirven. Cuando reina el caos, solo pueden esconderse. Hoy, si logras seguir con vida, ya eres afortunado. Sobrevive, nada más. La alegría es leve como una pluma, pero ¿quién puede sostenerla? El dolor cae como un derrumbe. ¿Quién podría detenerlo? No enseñes más virtud, no ahora. Es peligroso. Los helechos pueden cortarte los pies si no miras por dónde andas. Yo, loco como soy, camino bien, pero ¿acaso soy ejemplo de algo? Mira el árbol en la cima de la montaña. Muere por ser demasiado visible. La grasa que alimenta la lámpara se consume a sí misma. El árbol de canela, útil, así que lo cortan. El árbol de la laca, valioso, así que lo mutilan. Todo el mundo sabe lo útil que es ser útil. Nadie ha entendido lo útil que es ser inútil. En tiempos difíciles la sabiduría se oculta, no busca brillar ni ser útil, porque ser demasiado visible a veces consume. Pero ¿qué sucede cuando el cuerpo mismo empieza a transformarse y perder forma? Atento a esta historia. Metamorfosis. 4 hombres discutían sobre lo esencial. Cada uno decía: ¿quién sabe tener el vacío por cabeza, la vida por espina dorsal y la muerte por cola? Ese será mi amigo. Se miraron, comprendieron que estaban diciendo lo mismo y riendo se hicieron amigos. Tiempo después, uno de ellos cayó enfermo. Su cuerpo se deformó. Otro amigo fue a visitarlo. «Grande es el Creador», dijo el enfermo. «Mira en lo que me ha convertido. Mis entrañas están por encima de mi cabeza. Apoyo la mejilla sobre el ombligo. Mis hombros sobresalen de mi cuello. Tengo una úlcera por coronilla. Y sin embargo, mi mente está en calma». Se arrastró hasta un pozo, vio su reflejo y exclamó: «¿Qué porquería ha hecho de mí?». «¿Estás descorazonado?», preguntó su amigo. «¿Por qué habría de estarlo? Si él quiere hacer de mi hombro izquierdo un gallo, cantaré al alba. Si mi hombro derecho se convierte en ballesta, daré pato asado. Si mis nalgas se vuelven ruedas y mi espíritu un caballo, me pondré los arneses y cabalgaré sobre mí mismo. Un tiempo para unirse, otro para deshacerse. El sabio acepta cada forma que llega, sin dolor ni júbilo. Como decían los antiguos, el ahorcado no puede descolgarse solo, pero tarde o temprano, la naturaleza rompe todas las cuerdas. Así ha sido siempre. ¿Por qué desanimarse por una forma más? El sabio no se aferra ni a su imagen ni a su dolor. Todo se transforma continuamente. Aceptarlo es fluir con el Tao. Pero ¿qué ocurre si intentamos imponer orden donde no es necesario? Observa bien lo que viene. Dos reyes y sin forma. El rey del Mar del Sur se llamaba Actúa según tu intuición. El del Mar del Norte actúa como el rayo. Y entre ambos reinos existía una tierra misteriosa regida por sin forma. Actúa según tu intuición y actúa como el rayo solían visitar a sin forma. Él los recibía con calma, sin cuerpo, sin rostro, sin palabras. Era puro ser, y los trataba bien. Un día quisieron mostrarle su aprecio. Los hombres tienen 7 aberturas: ojos para ver, oídos para oír, boca para comer y hablar, nariz para respirar, pero sin forma no tiene ninguna.
Hagámosle algunas. Será un regalo perfecto. Así, durante 7 días, abrieron una abertura cada día. Pero al 7º día, sin forma había muerto. Entonces Lao Tan dijo: organizar es destruir. Organizar lo que no pide ser organizado es destruirlo. Lo esencial no necesita mejoras, solo respeto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando lo valioso se pierde y ninguna técnica parece recuperarlo? Escucha con atención la siguiente historia. La perla perdida. El emperador amarillo paseaba hacia el norte de Agua Roja, hasta alcanzar la montaña de Quan Lun. Desde allí miró el borde del mundo. Pero al regresar, perdió su perla, una perla del color de la noche. Ordenó a la ciencia que la buscara. No encontró nada. Mandó al análisis. Tampoco la halló. Llamó a la lógica. Volvió con las manos vacías. Entonces preguntó a la nada. Y la nada la tenía. El emperador exclamó: ¡qué extraño! La nada, que no fue enviada, que no buscó, que no trabajó, tenía la perla del color de la noche. Lo esencial no se encuentra por fuerza ni método. Aparece solo cuando la mente calla y se rinde al vacío. Pero ¿qué revela nuestra reacción frente a nuestros propios miedos? Lo veremos claramente en la historia que sigue. Cuando un hombre feísimo. Cuando un hombre extraordinariamente feo se convierte en padre y su hijo nace, esa misma noche se despierta temblando, enciende una lámpara a toda prisa y corre a mirar con ansiedad el rostro del bebé. Busca a quién se parece. El juicio más duro no es el externo, sino el que lanzamos sobre nosotros mismos. El verdadero enemigo es nuestro propio temor al reflejo. ¿Qué sucede cuando buscamos sabiduría solo en textos antiguos? Descubrámoslo juntos. El duque Wan y el carretero. El duque Wan de Qi, fundador de su dinastía, estaba sentado bajo su toldo, leyendo libros de filosofía. Abajo en el patio, Fien, el carretero, estaba tallando una rueda. Dejó a un lado martillo y cincel, subió los escalones y preguntó al duque: «Señor, ¿qué está leyendo?» «A los expertos», dijo el duque, «a las autoridades». «¿Vivos o muertos?» «Muertos, hace tiempo». Fien sonrió. «Entonces, lo que lee es solo la basura que dejaron atrás». El duque se irguió molesto. «¿Qué sabes tú de esto? Solo eres un carretero. Más te vale explicarte o perderás la cabeza». Fien respondió sin miedo: «Déjeme hablar desde lo que conozco. Cuando hago ruedas, si voy muy lento, se deshacen. Si soy muy brusco, no encajan. Pero si encuentro el punto justo, la rueda nace perfecta. Eso no se puede decir con palabras. Se siente, se sabe. No puedo enseñarlo, ni siquiera a mi hijo. Por eso, a mis 70 años, sigo haciendo ruedas. Lo esencial no se transmite. Y los antiguos, señor, se llevaron lo verdadero consigo a la tumba. Así que lo que usted lee es solo el residuo que dejaron atrás». La sabiduría viva no cabe en los libros, se encarna en los actos cotidianos. Lo esencial se aprende viviendo, no leyendo.
¿Cómo dejar atrás las comparaciones y la envidia? Atento al siguiente relato. Kui, el dragón de una sola pata. Kui era un dragón de una sola pata y sentía envidia del 100 pies. «Yo apenas puedo controlar esta única pierna», le dijo. «¿Cómo haces tú para manejar 100?» El 100 pies respondió: «No las manejo, simplemente caen al suelo como gotas de un escupitajo». Entonces el 100 pies miró a la serpiente y le dijo: «Tengo 100 patas, y sin embargo tú, sin ninguna, te deslizas mejor que yo. ¿Cómo es posible?» La serpiente respondió: «No necesito pies, mi movimiento fluye solo, es natural, no requiere método». La serpiente, curiosa, habló con el viento: «Yo tengo columna y me arrastro. Tú no tienes huesos, ni músculos, ni forma, y aún así soplas del mar del norte al océano del sur. ¿Cómo lo haces?» El viento dijo: «Es verdad, viajo sin obstáculos, pero cada ala que me atrapa, cada ojo que me vigila, es en cierto modo superior a mí. Puedo tumbar árboles, derribar edificios, pero no domino lo pequeño». El verdadero conquistador es quien no es vencido por la multitud de lo mínimo. Ese conquistador es la mente, pero solo la mente del hombre sabio. Compararse es perder fluidez. La mente del sabio no compite, simplemente fluye con naturalidad. Y cuando el poder y la fama llegan a tocar nuestra puerta, ¿qué será más valioso? ¿Aceptarlos o dejarlos pasar? La tortuga. Chuang-Tzu pescaba tranquilo en el río Pu con su caña de bambú. El príncipe de Chu envió a 2 vicecancilleres con un documento oficial. «Por la presente, usted ha sido nombrado primer ministro». Chuang-Tzu no levantó la vista, siguió observando el fluir del agua y dijo: «He oído que hace 3000 años una tortuga sagrada fue canonizada. La envolvieron en sedas, la colocaron en un relicario brillante y la dejaron en el altar del templo real. Ahora díganme, ¿es mejor morir para ser venerado en un altar, envuelto en inciensos durante milenios, o vivir como una tortuga común, arrastrando la cola por el cieno?» Uno de los enviados respondió: «Para la tortuga es mejor vivir y arrastrarse por el cieno». «Entonces váyanse a casa», dijo Chuang-Tzu, «y déjenme aquí, para seguir arrastrando mi cola por el cieno». El prestigio impuesto es prisión. La verdadera libertad consiste en no abandonar tu río por altares ajenos. Y si el poder no se ofrece, sino que provoca temor y recelos, veamos cómo enfrentarlo con sabiduría. El búho y el fénix. Huitzu, primer ministro del estado de Liang, recibió rumores. Chuang-Tzu quería su puesto, estaba intrigando para reemplazarlo. Alarmado, envió a la policía a buscarlo. 3 días y 3 noches lo buscaron, sin saber que en ese mismo tiempo Chuang-Tzu se presentó ante Huitzu por su cuenta, tranquilo, sereno, sin escolta ni miedo, y le dijo: «¿Has oído hablar del ave del sur? El fénix inmortal. Vuela del mar del sur al mar del norte, sin detenerse jamás, excepto en árboles sagrados. Solo come los frutos más exquisitos, solo bebe de los manantiales más puros, jamás toca carroña». Un día un búho roía una rata muerta, ya podrida. Vio al fénix pasar por encima
y chilló asustado, aferrándose aún más fuerte a su miserable comida. ¿No te pareces tú a ese búho, aferrado a tu ministerio, temblando porque un fénix pasó por encima de ti? El que está atado al poder ve amenazas donde hay libertad. El sabio no desea el trono, porque vuela más alto que sus muros. Aferrarse a una carroña no es dignidad, es miedo, y el fénix ni siquiera mira hacia abajo. Aferrarse al poder por miedo revela inseguridad, no fuerza. El sabio vuela libre, sin mirar hacia abajo. Pero ¿qué sucede cuando intentamos entender la alegría que no nos pertenece? Cerremos con esta reflexión final. La alegría de los peces. Chuanzhu y Huizhu caminaban juntos, cruzando el río Hao junto a la presa. Chuanzhu se detuvo, sonrió y dijo: «Mira cómo saltan los peces. Qué libres, qué ligeros. Esa es su felicidad». Huizhu frunció el ceño. «Tú no eres un pez. ¿Cómo puedes saber qué los hace felices?». Chuanzhu respondió: «Y tú no eres yo. ¿Cómo sabes que yo no sé lo que hace felices a los peces?». Huizhu insistió: «Si yo, no siendo tú, no puedo saber lo que tú sabes, tú, no siendo pez, no puedes saber lo que ellos sienten». Chuanzhu se detuvo, sonrió otra vez, más hondo, más sereno. «Espera, volvamos al inicio. Tú me preguntaste, ¿cómo puedes saber lo que hace felices a los peces?». Con eso ya dabas por hecho que lo sé. Y es verdad, conozco su alegría, porque es la misma que siento yo cuando camino junto al río. La comprensión profunda no pasa por la lógica, sino por resonancia. Quien habita en armonía no necesita explicar la alegría, simplemente la vive, porque el Tao, más que entenderse, se experimenta plenamente. Al final, después de estos cuentos paradójicos y profundos, queda una extraña certeza. Las verdades más importantes no se atrapan con lógica, sino con silencios y en ocasiones sonrisas. Chuanzhu nos hizo bailar suavemente con lo impredecible para volver a conectar con la vida, que fluye mejor cuando soltamos el control. La sabiduría auténtica, como tantos ya dijeron, es eso, no tomarnos tan en serio, ni a nosotros ni a la vida, confiar en el cambio y disfrutar de lo que no comprendemos del todo. Que el Tao, siempre cambiante, siga fluyendo en ti, aunque eso es seguro. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.